los retos de 2023 para las cadenas de suministro son vastos y nos enfrentamos a un entorno que es cada vez más cambiante, más centrado en el cliente, pero también al mismo tiempo global y buscando regionalizarse. Entonces, vamos a discutir 3 retos que quiero compartir con ustedes acerca de las cadenas de suministro para 2023 y tal vez durante los siguientes años. Más allá de los retos que las cadenas de suministro han tenido por los temas que ya sabemos, como son la pandemia y los cierres que tuvieron en millones de fábricas alrededor del mundo y todos los efectos posteriores en las cadenas de suministro, tenemos también la guerra en Ucrania, que si bien está muy lejos de nuestro entorno americano, de nuestro entorno mexicano y regional, afectó de forma importante las cadenas de suministro europeas, asiáticas, y también nos afectó a nosotros. Recordemos que Ucrania es uno de los grandes productores, por ejemplo, de cereales y de aceites, materias primas importantísimas para producción. También las cadenas de suministro siguen con sus retos para mantenerse a flote en un mundo que sigue cambiando, y sigue cambiando a una velocidad todavía mayor que antes de la pandemia. Hay retos que deben resolverse más allá que con los típicos criterios de costo, capital, calidad de servicio. Nos hemos dado cuenta y es algo que las mismas organizaciones se dan cuenta. Estos criterios, que si bien siguen siendo muy importantes, ya no pueden ser los únicos con los cuales tomen decisiones para modernizar, para ajustar sus cadenas de suministro. Voy a hablar de 3 retos importantes que identifico. El primero es resistencia, el segundo es la agilidad y el tercero es la sustentabilidad. Pero al final voy a hablar de una oportunidad importante que esto conlleva. Entonces, empecemos con los retos y conversando un poco de cuáles son y un poco más a fondo. La resistencia. Las cadenas de suministro son altamente vulnerables a disrupciones. Y lo vimos ahora con el COVID, pero lo podemos ver inclusive con temas que son muy regionales. Y nos vamos todavía un poco más atrás con la epidemia que tuvimos en México hace poco más de 10 años de H1N1. Fue una epidemia localizada en México, que sin embargo tuvo una disrupción tremenda en las cadenas de suministro locales. No obstante, este reto lo podemos solventar, se puede mitigar de una forma que, si bien de forma estratégica es fácil decirlo, toma bastante esfuerzo. Es cuáles son los riesgos que los afectan y cómo podemos utilizar soluciones, muchas soluciones analíticas, para mitigar estos riesgos. Riesgos que tienen que ver con disrupciones, riesgos que tienen que ver con cierre de plantas, nuevas regulaciones que pueden hacer que nuestra cadena de suministro sea más lenta. Es decir, en el momento en el que podamos identificar cada uno de estos factores o estos riesgos que pueden impactarnos y atacándolos con tecnología, con soluciones de punta, no centrándonos, sino quedándonos anclados a soluciones que tal vez tienen años y que probablemente ya están inclusive descontinuadas, simplemente nos hará, será más riesgo. Entonces, el primer reto, resistencia. El segundo reto, agilidad. Estamos en un mundo que sigue cambiando, y lo mencioné al inicio. Pero además de que sigue cambiando y sigue incrementándose la velocidad de ese cambio, cada vez somos más centrados en el cliente. Las organizaciones tienen que ser altamente centradas en el cliente. Ya no nada más es Amazon. Hemos visto que todas las organizaciones la han seguido y en algunos casos, si no mejorado, se ha nivelado con Amazon. Estamos hablando no solamente de cadenas de suministro de artículos de primera necesidad o de artículos que queremos comprar como ropa o cosas de esa naturaleza. Estamos hablando que también en el entretenimiento o cosas tan etéreas como el mismo software tienen que ser centrados en el cliente. Y esto requiere que las cadenas de suministro se revaloricen, se renueven. Y estas cadenas de suministro tradicionales, ¿por qué digo que no pueden ser las mismas? Las cadenas de suministro tradicionales son muy robustas, tienden a ser muy robustas, aunque ya vimos que son también muy vulnerables por esa misma robustez y por esa rigidez que pueden tener. ¿Por qué? Porque buscan hacerlo a costo mínimo, tratando de simular una fábrica que tiene grandísimas líneas de producción para minimizar el costo de la producción misma. Las cadenas de suministro a lo largo del tiempo lo hicieron, pero esa visión debe cambiar. Tienen que ser más dinámicas. ¿Cómo?
Pues bueno, siendo capaces de predecir y responder a diferentes demandas regionales, no pensando que las demandas son que una sola demanda cumple todo, que un solo patrón cubre todo. Es decir, las cadenas de suministro tienen que utilizar soluciones analíticas, tienen que también responder con soluciones también de hardware más moderno. ¿Para qué? Para que cuando se regionalicen, para que cuando estén produciendo sean más ágiles al momento de tener que cambiar a nuevos patrones de demanda de los clientes o patrones regionales. Uso de sistemas robotizados para manufactura y empaque que permitan precisamente esa agilidad, esa capacidad de cambiar en un momento dado. Sistemas analíticos que nos permitan traducir esta demanda que se pronostica y que además va llegando en el mismo momento, nos va a permitir que estos dos sistemas, que el hardware y estas soluciones analíticas puedan trabajar de la mano. Otro tema, asociaciones con 3PLs, con empresas, con organizaciones que se dediquen exclusivamente a distribuir los productos de nuestras organizaciones, de nuestras plantas, puede ayudar también a regionalizarnos y a ser más ágiles. Definitivamente, resistencia y agilidad van de la mano. Mencioné hace unos momentos, las cadenas de suministro son muy robustas, pero esa robustez se traduce en muchas ocasiones a rigidez. Una cadena de suministro ágil, por lo tanto, puede ser más resistente a factores externos. Tercer reto, la sustentabilidad. Yo soy personalmente un entusiasta de la sustentabilidad, y si bien estamos en un mundo en el que se perdió un poco la prioridad por la pandemia, y la prioridad era tenemos que surtir y tenemos que tener la mercancía y tenemos que seguir dando servicios a pesar de todos los cierres que se tienen. Ahora en este mundo post pandemia, que estamos retomando nuestras vidas normales y que todo sigue una nueva normalidad, pues como es de esperar, los temas de medio ambiente, sociales y de gobernanza, o ESG por sus siglas en inglés, vuelven a estar en el primer plano de las organizaciones y de los niveles altos de las organizaciones. Y ha cambiado rápidamente. Se han dado cuenta que esto también les sigue importando a los consumidores. También los consumidores obviamente tenían que buscar dónde hacer el sourcing de sus productos, pero ahora que eso ya se ha vuelto otra vez, se empieza a normalizar y ya se ha normalizado, otra vez los temas de sustentabilidad se vuelven importantes para los consumidores. Y la buena noticia es que las cadenas de suministro están en el foco de todas las organizaciones que están realizando acciones importantes de ESG. De acuerdo a McKinsey, la mayor parte de las iniciativas de ESG tienen que ver precisamente con cadenas de suministro. Y voy a dar algunos ejemplos de dónde las cadenas de suministro pueden ser más sustentables y pueden orientar sus esfuerzos a ello. Empaque, reducción de consumo de energía y teniendo estándares de suministro más sociales, es decir, estándares altos de, por ejemplo, energías limpias, productos libres de trabajo infantil, etcétera. Hay una cantidad de mucha legislación al respecto que las organizaciones cada vez están apuntando más hacia ello. Y una cadena de suministro sustentable además puede ayudar a que sea más ágil, porque esto al final del día nos ayuda a que las cadenas de suministro puedan llegar de forma más sencilla, de manera más ágil y que sean a la vez más resistentes. Finalmente, les comentaba al inicio de mi intervención que estos retos vienen con una oportunidad. Hoy día, las cadenas de suministro están en el foco de los líderes de las organizaciones. En el pasado no eran más que tal vez una de las piernas de las organizaciones. La logística, el procurement, las compras, probablemente era parte importante, pero no tenía el foco que se tenía como en otras áreas. Hoy día son el foco, y ese es clave, y es clave para que estos retos se conviertan en la oportunidad que probablemente no se va a presentar sino en muchos años después, para que las cadenas de suministro se modernicen, sean más resistentes, sean ágiles y sean sustentables. Muchas gracias.